Ni la selección italiana tiene una formación, nada más cómo se siente uno cuando cae en medio de esta defensa de impresionantes intelectuales mexicanos. Gracias por estar aquí, Jesús Silva. Hola, Jesús Carlos. Márquez, gracias. Carlos. María Amparo Casar, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín. Qué gustazo tenerlos. Tema sobre la mesa, Estados Unidos. Es decir, esta pelea que ha encendido el presidente López Obrador, estos cuestionamientos que empezaron del Partido Republicano, ahora ya también demócratas muy poderosos. ¿Qué te dicen, Héctor? Pues me dicen que el presidente López Obrador no tiene idea de a qué se está refiriendo, ni con qué país se está metiendo, ni de los riesgos que implica abrirse frente a Estados Unidos como que quieres influir en sus elecciones. Me parece que es simplemente... ¿Qué respuesta crees que pueda venir? ¿Qué consecuencia crees que pueda venir? Mira, yo creo que los gringos son muy celosos de muchas cosas, pero de una, muy seriamente, es de sus elecciones. Entonces eso de que un presidente mexicano, o ruso, o chino, le diga que va a intervenir y que además va a intervenir en contra del lado republicano, me parece que no tiene un buen pronóstico. ¿No le está midiendo, María Amparo? Ese asunto no tiene un Mira, buen pronóstico. Yo diría que muestra una vez más la gran incongruencia de López Obrador, que se queja cuando alguien abre la boca sobre México, dice que es intervencionista. Cuando alguien le da dinero a una universidad, a una ONG, a un periódico, en lo que sea, dice que es intervencionismo. Y él no tiene ningún empacho en hablar de Perú, de Bolivia y ahora de México. Creo que no mide las consecuencias. Primero, no creo que tenga ninguna influencia lo que diga el presidente López Obrador en el voto hispano. No va a voltear la la balanza elección. de nada. Y la segunda, que creo que esa sí es más grave, Héctor, por lo que decías de las consecuencias, es, según yo, hay una orden ejecutiva, hay un executive order, es del 2018, que pena, digamos, impone penas a quien intervenga en las elecciones norteamericanas, esto a raíz de lo de Trump. ¿Y cuáles son las penas? Te digo una, por ejemplo, congelarle las cuentas al que lo dijo, a sus familiares, a sus allegados, si es el caso de un gobierno. ¿La Casa Gris? ¿Qué va a pasar con la Casa Gris? La Casa Gris, por ejemplo. O también, si tú tienes, ese país tiene relaciones comerciales o migratorias, todo eso lo pueden invocar. ¿Eso es lo que está poniendo en riesgo el presidente? Bueno, lo podría poner en riesgo. Yo creo que Biden es mucho más sensato y no lo va a poner. Jesús. Pero me parece que no está jugando la carta de la relación bilateral, está nuevamente llevándolo a la cancha en donde él sabe jugar, que es la cancha de la política interna, y en donde nuevamente es capaz de sacarle jugo al anti-yanquismo, a la noción del orgullo nacional, de la defensa, porque desde luego creo que hay que plantar cara. Me parece que sí, cuando hay legisladores que dicen vamos nosotros a hacer intervenciones militares en el territorio mexicano porque vamos a poner orden en ese país, yo creo que debe haber una postura firme del gobierno mexicano diciendo esto es inaceptable. Debió de haber sido tan firme cuando eso se escuchó en el gobierno de Donald Trump. Pero yo creo que debe haber una posición firme. Lo otro es que se avise que va a haber una campaña del gobierno mexicano en contra del Partido Republicano que puede ganar la Casa Blanca, en donde creo que hoy podríamos decir tienen enormes probabilidades de recuperar el control del Poder Ejecutivo, y en ese sentido habría que tener alguna estrategia diplomática, no ese envalentonamiento de decir vamos a decirles por quién votar. ¿No sientes que López Obrador a lo qué mejor no votar? se siente ¿Por qué no cómodo? votar? Se siente cómodo con la idea de enfrentarse a Estados Unidos porque sabe que tiene la ficha migratoria. Es justo lo que iba a decir. Él está jugando en la cancha que le conviene, que es la de la política interna. No está midiendo las consecuencias sobre la relación bilateral, no está pensando en cómo van a reaccionar los republicanos. Su jugada siempre ha sido política interna, azuzar a su base, jugar la carta anti-yanqui, y sabe que tiene al presidente Biden agarrado de un lugar muy sensible de su anatomía. ¿Y por qué es esto así? Pues porque Biden hizo su pacto con el diablo desde el inicio del sexenio.
tú me defiendes la frontera, tú casas a los migrantes, tú aceptas ahora 30,000 indocumentados que cruzaron la frontera, los aceptas en México de regreso de forma mensual, y yo guardo silencio sobre el proceso de erosión democrática. Es más, pues sí, me vi orillado a meterte en una controversia del TEMEC sobre el tema energético, pero no lo he llevado a un panel de controversias. Vamos a tratar de arreglarlo aquí en corto. Biden, es impactante el grado de silencio y de dejar pasar muchas cosas que otros gobiernos no hubieran dejado pasar. Pero no es más bien lo impactante la expectativa de que íbamos a tener en el gobierno de los Estados Unidos un defensor de la institucionalidad democrática de México. Yo creo que les da igual. Esta expectativa de vamos a tener nosotros en Washington un agente que denuncie los ataques a las autoridades electorales era ilusa, era absurda. Y creo que... Pero sigue siendo la bandera con la cual Biden se mueve en el mundo, y de manera reiterada. O sea, su posición en Ucrania y en otros países. Hipocresía. Claro, por supuesto, doble cara y defendiendo la democracia cuando le conviene, en donde le conviene. Pero en el caso de México no hay una contradicción más evidente a su política exterior de protección de derechos humanos y protección del medio ambiente que en el caso mexicano. Si alguien en México sabe que Biden, que el presidente americano no es toda la relación con Estados Unidos, son los que estamos sentados en esta mesa. Entonces lo que ha estado sucediendo es que Biden tiene esta posición, sin duda, pero empiezan a aparecer los otros agentes, esa pluralidad de la que el presidente mexicano parece no estar muy consciente, pero todo el que haya leído un poquito de la política americana entiende, y empiezan a aparecer. Dice que si el TEMEC, que si el congresista fulano, y los medios, es que los medios ahora... Como que ya empezó la época en que todos los medios importantes americanos en sus juntas editoriales dicen, ¿y qué pasa en México? Sí. Y cada vez que voltean, ¿qué encuentran? Una gran nota de las barbaridades que pasa aquí. A ver, entonces, para los medios... Ya no solo Biden, ese es mi punto. A ver, para los medios es muy funcional en este momento de pronto descubrir que la democracia está en riesgo en México. Hemos visto numerosas notas en las últimas 2 semanas. Pero también es muy útil para ciertos políticos estadounidenses, y eso hay que entenderlo. No es el gobierno de Biden atacando a Andrés Manuel López Obrador, no es Estados Unidos atacando a Andrés Manuel López Obrador, son congresistas específicos que también les es útil con su propia base electoral convertir a México en una piñata, y eso hay que entenderlo. Pues yo creo que también hay que entender que con estas actitudes Andrés Manuel López Obrador está unificando a los demócratas y a los republicanos con respecto a que México es un narcoestado. ¿Segura? Porque sus dardos van dirigidos a los republicanos. Él ha sido cuidadoso de separar al presidente Biden. Y aun cuando, por ejemplo, Menéndez, ¿no?, que es un demócrata de muchísimo peso, se ha ido contra López Obrador, él habla de los republicanos. Los republicanos, el presidente Biden no piensa así, no todos son así. Bueno, pero cuando sale un presidente de México con ese grado de intervencionismo formal, porque tampoco va a invadir, no vamos a invadir Estados Unidos, ¿verdad? Lo que está provocando es un rechazo del establishment político norteamericano. Yo quisiera ver qué diría López Obrador si mañana Biden en una conferencia de prensa dice, oigan, yo los conmino a no votar por Morena en el 2024 porque es un partido que no ha logrado contener la violencia. Marcha el domingo a defender en la frontera. Yo la verdad sí me congratulo de lo que está saliendo en Estados Unidos, en Foreign Affairs, en Washington Post, en el Atlantic, en fin, que están poniendo el foco no solo sobre la seguridad, sino lo que está pasando en México en materia de democracia y populismo. No sé por qué lo ven tan mal. Yo sí me congratulo. Yo no lo veo mal. En el Parlamento Europeo y todo. A ver, yo no lo veo mal, pero también yo no creo que Bob Menéndez se haya despertado en la mañana diciendo... Me preocupa tanto la democracia en México, ni que otros lo estén pensando así. Les es políticamente conveniente en este momento. Y además creo que están sobrevalorando ustedes el impacto de lo que dice López Obrador en Estados Unidos. O sea, esa declaración suya de que vamos a hacer campaña en Estados Unidos en contra del Partido Republicano no ha causado... Pero ¿no crees que genere una ola migratoria a México este anuncio de que somos un país mucho más seguro que Estados Unidos? Seguramente
vendrán olas de migrantes Olas de ahora migrantes, para sí. encontrar paz y tranquilidad en Esa que está Zacatecas. buscando. Encontraste la política pública adecuada. ¿Saben Bravo, cuál, Chucho. ¿saben cuál es el problema? Que como el presidente ya dice tantas tonterías, quienes lo están analizando ven esa como una tontería más, no creen que realmente vaya a tener repercusión, efecto, lo ven como una jugada política. ¿Le está ahora. saliendo esta jugada política, Héctor, al presidente? Mira, no sé, desde el punto de vista de sus creyentes locales, probablemente sí, pero hay un lado en que creo que no está bien ni frente a Estados Unidos ni frente a México, y es que él se para en el nacionalismo antiinjerencista mexicano en defensa de quién en este momento. Del narco, del crimen organizado. Es a esos a quienes, ante el ataque de unos congresistas y de unos medios al crimen organizado, brota el nacionalismo mexicano, en palabras del presidente, ¿en defensa de quién? El crimen organizado, ¿no es cierto? Bueno, y si te vas... Ese es el momento en que apareció el nacionalista. Y si te vas un peldaño anterior, esa misma exigencia de no intervencionismo es en defensa de las dictaduras latinoamericanas. Bueno, ¿También? por otro lado. O sea, pasa de defender dictadores a defender narcos. Sí, solo que el crimen organizado nos está fastidiando a nosotros, a los mexicanos, a los pueblos que tienen copados, a la gente que mata, porque han matado 1,300 americanos. ¿Cuántos mexicanos han matado? Bueno, entonces, 130. el crimen organizado es un enemigo de los mexicanos también. Y el presidente parece salir en defensa. Ahora sí le brotó el nacionalista, ¿de verdad? ¿Le está saliendo la jugada política interna a López Obrador? ¿Le está saliendo también como jugada política externa? Porque tiene, como dijiste, agarrada de la más sensible de las partes al presidente Biden con el tema de ser la policía, la migra, desde tiempos de Trump y ahora de Biden. Mira, a mí me parece que dentro de esa base de secta no hay ninguna contaminación de realidad que pueda afectar la fe. Pero creo que sí hay un asunto en donde las palabras tienen consecuencias. Creo que tienen consecuencias los actos abiertos de intervención electoral en la política de otro país. Claro. Eso deja de A ver, ser discrepo. chistoso y sencillo. ¿Sabes El en- hecho de que haya un contingente de cónsules en Estados Unidos En Washington. que tengan una instrucción de intervenir en los procesos electorales de los Estados Unidos, me parece una cosa seria. ¿Va a cambiar el resultado electoral? No. Pero sí va a cambiar el término de las relaciones entre dos gobiernos, en donde se están transgrediendo normas fundamentales del trato entre dos naciones. Sí, ahora, a mí no me sorprendería que vinieran los estadounidenses y tras bambalinas le pidieran a Andrés Manuel López Obrador que le bajara. Pero recordemos cuando López Obrador fue a hacer campaña por Donald Trump a la Casa Blanca en la oficina oval, que fue un claro acto de intervencionismo, quizá no tan abierto Tácito, como este de fue tácito, ¿no? fue tácito, pero en su momento también fue un acto injerencista en la política estadounidense. Yo no creo en realidad, Chucho, que vayan a movilizar a los consulados en contra de los republicanos. Me parece que es una escenografía, que es una narrativa que les sirve para la marcha del sábado, que se va a convocar a defender la soberanía nacional y la soberanía energética, pero no creo que vaya a pasar de eso. Más que a convocar, y así vamos a temas que también nos interesan, pues no habrá ido también a ver esto del cambio del INE e ir a ver cómo van a controlar a los votantes mexicanos para las elecciones del 24, porque en la nueva ley, yo sé que está, bueno, en el plan B. en el plan B, espero que suspendan los efectos, pues una de las cosas que van a tener en sus manos los cónsules La es Cancillería, precisamente el la padrón de allá, Cancillería, y a través de los cónsules el voto electrónico y, como tú dices bien, el padrón. A ver, déjame les pongo sobre la mesa dos cosas. Primero, el tema del peso de la palabra presidencial, porque decía Denise hace un momento, ya ni quien lo pele, ¿no? Es decir, ha habido una devaluación del peso de la palabra presidencial y en ese sentido, cuando hablabas de secta, Jesús, Sí. de ese 60% que aprueba López Obrador, ¿cuánto es secta y cuánto puede moverse? Eso. ¿Alguien sabe eso? ¿Yo? No sé Bueno, pero voy a echar un si saque. algún encuestador tenga esa capacidad de hacer lo la necesitamos. diferencia. Pero yo creo que es un sector que ha sido resistente a todas las crisis.
que ha habido, todas las revelaciones. Todas las incongruencias y las sigue contradicciones. siendo muy fiel en esta sensación de que el presidente representa a un sector muy grande de la población. Así te explicas en el ese 60%. proceso de esa identificación, me parece que está muy a salvo. Y creo que la va a librar de Es aquí al impermeable. fin. Yo creo que sí. Yo no creo, la verdad, francamente voy a meter la discordia. El señor presidente de la República llegó con el 53% de los votos, que fueron 30 millones de votos, 30 punto y algo de votos, ¿sí? Ese fue en parte voto duro de Morena y en parte, como todos aquí sabemos, voto de castigo, ¿sí? O voto de esperanza, si quieres. Y otros que le pichó el PRI, ¿Eh? ¿no? Y otros que le pichó el PRI. El PRI, en fin. le pichó. Entonces, de esos muchos 30 votos. de millones de votos, ¿sí? Va a haber 95 carros de padrón en las elecciones del 24. ¿Cuánto quieres que haya perdido por desgaste de gobierno? 20%. Nada. Nada, pero 20% Son 6 de millones de 30 son 6 millones de votos, ¿sí? Entonces, el señor ahorita tendría 24 millones de votos, ¿sí? Son 95 millones de electores. Quítale la 30, 40% que no de vota. abstención, ¿sí? Gana la oposición. La moneda Pero está ese en el es- aire. es otra La discusión. No hay moneda, una esa es encuesta otra la que diga eso. discusión. moneda está en el aire. Eso es a Ganó ver. con 30 millones de votos. ¿Cuál es su voto duro? Yo les pregunto. Si perdió a buena A ver. parte de las clases medias, ahí está. A ver, me intriga por cómo siempre terminamos en... ¿Te indigna? No, Intriga. no, me intriga cómo siempre terminamos en si va a ganar Morena la elección del 2024 o no. Y más allá de los Podemos números... hablar de eso Sí, después. sí, pero más allá de los números que está haciendo María Amparo, también hay que tomar en cuenta si hay opciones atractivas por las cuales votar. Pero regreso al punto de si ha perdido valor la palabra presidencial. Yo creo que en México no, porque se sigue gobernando desde la mañanera y se sigue agrediendo, estigmatizando, dando instrucciones, etcétera. Pero fuera del país, es que recuerdo esta cita, creo que es de Joaquín Villalobos. Dice, al populismo hay que sudarlo. Yo creo que Biden está sudando a Andrés Manuel López Obrador, nada más está esperando que se vaya, por eso no ha metido la controversia, o sea, el panel de controversia sobre el tema energético, por eso no ha trascendido más lo del maíz transgénico. Están simplemente como alguien en una cárcel tachando los días que quedan para que el señor se vaya y no va a escalar el pleito bilateral por eso. Yo creo que así va a ser. A ver, déjame traslado esta parte de la estrategia de López Obrador. Un gobierno de saliva, que tiene como eje central la mañanera y quizá como única acción de gobierno la mañanera, a lo electoral, porque además es lo que todo mundo nos pregunta siempre en las redes sociales, lo que quiere ver en esta mesa de análisis. A ver, Héctor, ¿cómo viene el 24? ¿Coincides con los números de la doctora? Creo que son dos Caso? cosas distintas, la eficacia de la palabra del presidente y Y la popularidad del presidente con respecto de la La eficacia elección. de la palabra del presidente sigue ahí, y lo han medido, y cada vez que dice la palabra honestidad, crece la aprobación. Eso tiene un lenguaje que conecta y sigue conectando. Ahora, ¿cuánto de eso es trasladable a una votación? Pues tenemos, la última medición que tenemos es la del 21 de votos reales. Pues no mucho. La verdad, no hubo un traslado así de votos. ¿Quién sabe cuándo será el 24? Ahora, ese mismo emisor lleva una rachita muy mala en estos con la Corte, con la propia mañanera, y en el tema del y con la espionaje. periodista Nayeli, que en un tete-a-tete le ganó un juego, si hubiera sido de fútbol, 7-0, con 2 o 3 autogoles, ¿no? Más lo que está viniendo de Estados Unidos. Que si el senador fulano, que si el medio fulano, el medio sutano. Y ya la mirada de los medios, insisto, es muy importante sobre México como algo que primero es increíble y por tanto es muy atractivo y da nota. Y luego como algo que está ya no puesto el punto de vista en la cuestión económica, sino en la cuestión de la democracia y qué puede estar pasando en México. Porque una catástrofe muy seria que puede pasar en México para Estados Unidos es que de veras se quiebre el régimen democrático, se quiebre la estabilidad económica. ¿Y cuántos mexicanos vas a tener buscando la frontera norte para pasar a Estados Unidos? Es decir, en la medida en que toman conciencia de lo que está pasando aquí, empieza
otro proceso, un proceso distinto de lo que decida Biden o de lo que decide el Departamento de Estado, en que empieza a permear un proceso político distinto. En ese contexto, yo creo que coincido con Jesús, meterte con las elecciones americanas no tiene buen pronóstico. La verdad, yo creo que, no cómo se la van a regresar, no sé, pero de que se la van a regresar, se la van a regresar. A ver, déjame, me meto directo a la elección 2023 y de ahí saltar a la 2024. El tema del Estado de México y el tema de Coahuila, para empezar. ¿Cómo están viendo la contienda en este momento? La decisión de MC, que la verdad no pintaba mucho en las encuestas de esos dos estados, pero en términos de opinión pública pintó muchísimo como una estrategia de cara a la elección. La decisión de MC de decir, yo no presento candidatos, que vaya a la alianza opositora contra Morena y a ver cómo les va. ¿Cómo pulsan eso? A ver, Denise. Yo creo que Movimiento Ciudadano está jugando un juego riesgoso, pero supongo que lo que creen es el PAN y el PRI el PRI y Morena ya se arreglaron en el Estado de México. El PRI va a ceder el control de la plaza a cambio de embajadas, a cambio de impunidad, y nosotros no nos queremos meter ese juego porque nos van a ensuciar. Lo que queremos es allanar el camino para que haya una verdadera alianza de oposición PAN, Movimiento Ciudadano, que excluya al PRI, porque el PRI ya es una marca gastada, maloliente, y nosotros ponemos al candidato presidencial para el 2024 y que el PAN movilice a los votos en nuestro favor. Creo que esa es la estrategia, insisto, es una estrategia arriesgada, no sé si sea exitosa, pero creo que esta salida lo que quiere hacer es eventualmente sacar al PRI de la alianza opositora. Yo pienso que circunstancias extraordinarias llaman a comportamientos extraordinarios de parte de los partidos. Sí. Puedo entender que Movimiento Ciudadano es lo único más o menos fresco que tenemos. Digo más o menos porque finalmente fue Convergencia. Acuérdense ustedes en el 2000 que a través de un convenio pues sacó X número de diputados, pero muy pocos votos, ¿no? Que jugó con Morena. También en el 2006, en el 2006 y en el 12. Entonces, bueno, pero es... Dante digamos, Delgado no podría ser quizá la definición de político fresco, ¿no? Pero no hay otras figuras en MC que sí. Digamos, ahora, es una figura importante, se ha mantenido bien, ha flotado bien con Movimiento Ciudadano, pero, insisto, requiere comportamientos extraordinarios. Creo que MC, queriendo todavía, o habiéndose negado todavía a ser parte de la coalición y queriendo participar solito en el 24, no puede mandar la señal de que no le alcanzan las fichas para jugar en el Estado de México, que son 15 millones de votantes contra 95 del 24. O sea, es un gran fracaso de MC. Yo creo que se equivocó MC y que debió haber dicho y jugando estratégicamente, porque una cosa es el análisis y otra cosa es la política práctica. Si hubiera sido pragmático y no quiere que siga avanzando Morena, que yo supongo que es lo que no quiere Dante, tenía que haber ido Juan Cepeda, porque fíjate lo que voy a decirle, Carlos, a lo mejor me equivoco, pero... Sería la primera vez. No sería. En esta ocasión convenía una elección a tercios. Así como en el 24 lo que nos conviene es una polarizada. ¿Por qué? ¿Por qué a tercios ahorita? El 6, 7, hasta 8% que llegó a marcar en una encuesta Juan Cepeda, creo que mayoritariamente se lo quitaba a Morena y por lo tanto favorecía. Pero el peor escenario, si iba con la alianza, muy bien, ¿sí? Más chance que la alianza ganara. Si no iba con la alianza, más o menos porque a quien le quitaba era Morena. El peor escenario para PRI-PAN y PANAL, qué horror, PRI-PAN y PANAL, ¿Es lo que pasó? Sí, el peor escenario es lo que pasó, que no fuera Juan Cepeda. Yo eso es lo que reclamo, digamos. A mí me parece que es algo peor que un error de Movimiento Ciudadano. Yo creo que va en contra de sus intereses porque tiene que construir una base electoral, tiene que ir calentando motores hacia la elección que viene en la conciencia de que no iba a ganar la elección. Puede tener un resultado decoroso, digno, y necesita construir una base hacia las elecciones que vienen. Me parece que es una falta de responsabilidad frente a los deberes que tienen los partidos políticos que son instituciones de interés público. Pero, a ver, no se trata de organizaciones que dicen, a ver si se me antoja participar en esta elección. Los
partidos políticos reciben fondos públicos, tienen una protección institucional porque deben acudir a los procesos electorales. No es un asunto en donde simplemente deben ellos calcular si les vale la pena o no. Deben presentarse a las elecciones. Yo creo que es desafortunado por donde se vea la decisión de Movimiento Ciudadano, y además creo que los argumentos son absurdos. Si hay este pacto entre el PRI y Morena, pues con más razón, preséntate para denunciar que eso está sucediendo. Totalmente. Tu obligación institucional es pelear en la plaza, que son las elecciones. No decir yo me voy a quedar de espectador. Esa es nuestra chamba, no la de los partidos. Ustedes están analizando las consecuencias y las están criticando. Yo presenté aquí lo que creo que es la lógica del partido. Puede ser una lógica equivocada, pero lo que están tratando de hacer es, yo no me quiero ensuciar con el PRI, yo quiero construir otra marca. El único partido que más o menos se salva en la oposición es Acción Nacional. ¿Crees que puede funcionar la alianza opositora sin el PRI? Pero es un argumento absurdo. O sea, Pero Denise, iban caminando estás solos. descalificando a los dos. Cuando dice que es una farsa, está descalificando a los dos, no solo al PRI. Está diciendo que esos dos no son verdaderos partidos de oposición, que están pactando con el gobierno, y lo que está diciendo es los únicos que no pactamos somos nosotros. Ok, a lo mejor por eso es que tienes en el Estado de México 3%. ¿Por qué? Porque el electorado, ante la realidad de la oferta política, lo que va es quitando a los partidos que de plano no tienen ningún chance. Y va alineando lo que podemos ver el año entrante, que es Pero la consecuencia de ese argumento es, cerremos Movimiento Ciudadano, hagamos una revista. Pues sí. Vamos a hacer... Yo los invito. El octavo infierno de Dante, ¿no? Yo los invito. Pero hay una cosa más en la línea de argumentación de Chucho, es, claro, Dante te diría no, o sea, los partidos estamos para ganar el poder, ¿no? Pero no, la Constitución dice que los partidos están para competir. Y si no compiten, por ejemplo, si no compites en X número de distritos, simplemente te quitan el registro. Entonces, Sí, pero están ahí para eso. Tienes razón, Chucho. lo que hemos visto de MC es que es un partido al final del día oportunista que se va a sumar a quien quiera en el momento en el que quiera, o si ve que hay condiciones para que vaya solo, irá solo. Y mientras tanto va a chantajear a los demás para que lo incorporen. Me parece que esa es la estrategia. Tiene dos Pues, gubernaturas sí, súper grandes. Claro. La 3 y la 4 del país. Por supuesto, y las ganaron y lo hicieron de manera independiente. Entonces, no estoy haciendo una valoración moral, estoy haciendo simplemente una... Matemática pragmática. Exactamente. Pragmática. A ver, ahora, déjenme les pongo eso sobre la mesa. Pueden estar equivocados, pero creo que esa es la estrategia. ¿Puede la alianza opositora sin el PRI? A ver, ¿qué papel juega el PRI en términos de la alianza opositora, sobre todo de cara al 2024? El PRI de Alito, Alito como figura, Alito como vulnerable, ¿se puede realmente la alianza opositora sacar al PRI, quitar ese lastre? ¿Es realmente un lastre? Hablemos un poco del PRI en todo este pastel. A mí me parece que sí es un lastre Alito. Me parece que la continuidad y la permanencia de esa persona ahí, presentándose como el PRI por el cual hay que votar para enfrentar a Morena, va a desincentivar a muchos que darán un voto testimonial por Movimiento Ciudadano o se van a quedar en su casa. Eso es lo que me preocupa. Porque hay varios PRIs, ¿no? O sea, tienes al PRI de los gobernadores, tienes al PRI de los legisladores. Ese es el punto. del Senado. El PRI que va a pesar, y va a pesar decisivamente, mucho más que el PAN, yo diría, en las elecciones del Estado de México, es el PRI del Estado de México. El PRI del Mazo. No es el PRI de Alito. Yo no sé cómo piensan los mexiquenses respecto de Alito, pero estoy seguro que los priistas mexiquenses piensan, sobre todo los priistas mexiquenses. Eso sí estoy seguro. Entonces, es una cosa muy distinta. El PRI en el Estado de México es absolutamente imprescindible. No hay manera de plantear Pero para el 24, una contienda ahí si no es con el PRI. Entonces, siendo un partido de oposición, Movimiento Ciudadano, es un partido de oposición, autodefinido como partido de oposición. ¿Por qué no busca fortalecer a la oposición? Le puede llevar muchas cosas muy buenas a la oposición en el Estado de México. La experiencia de Dante, que se conoce muy bien al presidente y a Morena, a buena parte de Morena. Le puede llevar a Juan Cepeda, no como candidato, pero como un hombre que tiene
un capital propio electoral muy importante que poner ahí al servicio de la oposición. Y puede llevar sobre todo la expectativa para el resto de los votantes del país de que la oposición podría ir unida en 24. Bueno, esas son cosas de mucho peso, aunque los votos sean pocos. Yo creo que La señal es grande. La señal puede ser grande, exacto. Pero para el 24, Eso es lo mismo. no, para el 24 el PRI pesa, pesa lo Pues sí, pero a ver, depende. Si gana el Estado de México, claro que va a pesar. Pero yo Yo creo que tiene. Vas, sí, Chucho. me parece que la incógnita se despeja en la elección del Estado de México. Derrotado el PRI en el Estado de México, pues me parece que sí es un partido que puede ser prescindible. Entonces, puede ser más un pasivo que un activo. No, y además creo que lo Ahí va a... sí no estaría yo de acuerdo. Aún derrotado. ¿Estarías de acuerdo conmigo que si derrotan al PRI, que es probable, en el Estado de México o a PRI-PAN, lo van a derrotar no por un margen del 15%, ni mucho menos? Es muy importante. Digo, ahorita las encuestas están marcando ya 10% de diferencia entre Delfina y Ale del Moral, ¿sí? Entonces va a perder por un margen chico. Aún perdiendo el PRI, va a ser fundamental el PRI del Estado de México en el 24. No tenemos más que las mediciones que tenemos, ¿no? Y le dan 17% al PAN, 17% al PRI, 3% o 2% al PRD y ¿qué quieres a Movimiento Ciudadano? 6-7%, ¿sí? Es la única manera que tiene la oposición hoy en día, con la fotografía que tenemos hoy en día, eso te suma como 45% de los votos. Es la única manera que tiene la oposición de ganarle a Morena. Ahora, no se nos olvide también, no tenemos candidatos potentes, no tenemos tampoco candidatos potentes en Morena. Tenemos, Pero tienes un presidente que tenemos todos los días está a un hablando de ellos, presidente ¿no? O sea, tripulándolos y que me lo imagino como en Brasil, que supuestamente aquí no se puede, cuando jugaba Dilma, que estaban Dilma y Lula aquí en todos los pósters, cuando ibas, ¿no? En todos los espectaculares. Va a jugar López Obrador. A ver, es que no es solo Pero una- hace falta el PRI, no nos hagamos bolas hoy por hoy. Si el PRI se va con Morena, ¿sí? Que la oposición se vaya olvidando, ¿eh? Sí, pero es que no es solo una cuestión de matemáticas, no es solo suponer que todos se van a sumar a la oposición anti-Morena o anti-López Obrador. Va a depender mucho de quién es el candidato, cómo se seleccione ese candidato y cuál va a ser la corcholata seleccionada por dedazo vía Andrés Manuel López Obrador. Estamos haciendo números en abstracto sin ver cuáles van a ser las condiciones reales en un careo Por eso frente a dije frente. hoy. Pero podemos hacer hipótesis y pensar, a lo mejor es una elección que arrasa Morena, puede ser, Sí. entonces da igual. Pero si es una elección competida, el 2% cuenta. Mira, Patricia Mercado ¿Le quitó a López Obrador? quiso aliarse con López Obrador. Él no quiso. Él no quiso. Y Patricia Mercado se llevó, ¿cuántos? ¿3 puntos? ¿O no? Sí, se llevó le quitó lo que hubiera sido la victoria a Andrés Manuel López Obrador en una contienda muy reñida en el 2006. Si lo hubiera aceptado como aliada, hubiera ganado por 2,5 puntos. Es decir, en una elección cerrada, cuentan los 2 puntos de todo el mundo. Pero aquí lo que pone MC sobre la mesa es un tema de traición, pues, ¿no? O sea, está diciendo, ¿ustedes creen que el PRI es la oposición? No. El PRI ya se arregló con Morena. Y eso aplica para el 23 y aplica también al 24. Carlos, o sea, cuando dices, no Carlos, ponemos en el PRI, bueno, pero tienes Yo el PRI en la creo que oposición. ningún partido de oposición está en condiciones de darle lecciones de oposición a ningún partido. La verdad. Eso no tiene sentido. No, pero Movimiento Ciudadano sí está apelando al votante que hoy por hoy, y no hay que minimizarlo, que piensa que ni el PAN ni el PRI son buena sin duda. opción. Y desde luego Morena tampoco. Sin duda. Exactamente, Sin duda. y que prefiere hacer un voto moral o un voto ético, hacer un voto útil. Y eso A hay ver, que y déjeme tomarlo les en agrego cuenta. un tema que no Que fue le sobre piense la el mesa voto de poco, MC. ¿no? Porque el voto útil también se vale y es muy importante. De todas las encuestas que hay sobre la mesa, de todos los aspirantes presidenciales de oposición, el que trae al candidato mejor posicionado es MC. Oye, que Colosio está muy chavo, oye, que apenas ha sido 15 días alcalde, lo que quieras. El nombre que mejor marca en las encuestas lo trae MC en la bolsa y eso es un arma de Y negocio. por eso Dante está haciendo lo que está haciendo. Ya lo usará. Está bien. A mí Y ese me parece que Movimiento Ciudadano había aportado esta idea de que podría haber una oposición sin las manchas del PAN y del PRI,
pero también estaba aportando un horizonte. La idea de que no es una elección de vida o muerte la del 2024. Es decir, estaba planteando, hay que construir una alternativa para la siguiente ronda, 30. no esta, asumiendo, creo, que la tienen muy perdida. Bueno, Jesús, Y esa Sí, creo esa que es también de acuerdo. la perspectiva. Pero- Un horizonte que desdramatiza la decisión del 24 y que dice, nosotros nos vamos a quedar con el pastel opositor porque estos están destinados al fracaso. pero algo, Y además- algo tendrías que ganar en el camino. Pues sí, De manera que se fuera viendo por que, supuesto. que en efecto es posible. interacción. A ver, que- creo que lo planteamos no parece bien, haberla, Chucho. No lo hay en el Hay Estado que de México. desdramatizar, ¿sí? Eso es muy buen punto. Muy ¿eh? buen punto. Ahora, yo sí me gustaría dramatizarla por muchos motivos. El primer También es buen motivo punto, sí. es que para el 30, pues yo ya no sé si voy a andar por aquí. No me digas. No, sí. Ah. No, bueno, no, number one. Ni tú, tú tampoco, que eres el Nadie jovencito sabe, de la nadie mesa. sabe, nadie sabe. No, o como dicen mis hijos, mamá, no te preocupes si la vacuna del COVID no sirve. Digo, no, es que los efectos de largo plazo, no, mamá, tú ya no tienes largo plazo. Entonces, bueno, así, yo sí la dramatizo. Sí me importa el 24. Me parece que la destrucción, no me gustan el PAN, el PRI, MC, el PRD. No me gustan. Pero te gusta menos Morena. Pero me gusta menos Morena y digo por qué. No es nada más de gusto, porque creo que cualquiera de estos 5 de esta mesa podemos probar las deficiencias, las ilegalidades, las incongruencias, en fin, el desastre de país. El cartucho de dinamita, decía Carlos Ursúa, ¿no? Que se le va, prendido, que se le va a entregar al Claro. próximo gobierno, sea de Va por México, sea un gobierno de coalición, o sea el de... Entonces, sí las dramatizo. Y a mí, como ciudadana, me parece que, haciéndome cargo de lo que dices, Denise, de que no sabemos qué va a pasar, y el método de selección, y el candidato, y todo lo demás, ¿sí? Lo que tenemos que estar conscientes es que va a ser cada vez una elección más polarizada entre los que quieren un modelo distinto al actual y los que son López Obradoristas. Así va a ser esta elección. A ver, creo que hay una diferencia entre análisis y otro lo que uno quisiera ver. Allá afuera, María Amparo, el problema es que hay muchos que no ven dramática la elección. Las encuestas lo revelan. Quieren la continuidad de Morena, pueden ser muy críticos del gobierno, pero hay ahí una amplia base que impermeable a todo eso que tú y yo diagnosticamos como analistas y que sabemos que está ocurriendo, la erosión democrática, la erosión institucional, Esa les vale igual. la militarización, el aumento de la violencia y el crimen, y a pesar de eso, prefieren Morena a las otras opciones y la oposición tiene que hacerse cargo de eso. No ha logrado hasta este momento presentar una opción distinta que aglutine a la mayoría, que en este momento eso es López Obradorista. Esa es la realidad. No es lo que yo quisiera, pero me parece que es la realidad. ¿Qué papel juega justo en esto? Lo que decía Héctor hace un rato, la mala racha que trae el presidente, particularmente con las 2 manifestaciones en torno al INE, la manifestación de las mujeres, el dato de 800,000 muertos de exceso de mortalidad de la pandemia, 800,000, el desabasto de medicinas que permanece, los feminicidios, el aumento en la violencia, es decir, Y la manifestación. esa es la oposición, la que La acelera, manifestación. la rosa del ejército. y la manifestación del ejército. Bien. Que no deja de ser un índice, digamos, inusitado, vamos a decir, ¿no? En activo, retirados y familiares. Un reclamo, porque los castigan por derechos humanos, muy mal, pero un reclamo al comandante, que no los guía bien y que no los deja disparar cuando les disparan. Y ahí está, bueno, yo recuerdo, el discurso que yo oí era de uno que le reclamaba, le decía, el general secretario lleva 40 años trabajando para estar en esa posición y usted como comandante y jefe no nos guía bien en las misiones en que nos encomienda. Bueno, pues si quieres que sea un actor político el ejército como quiere este presidente, pues también tienes que aceptar que puede ser un actor político que se manifieste con sus inquietudes en la calle, como cualquier otro actor político. Yo creo que necesita haber alguien que capitalice los errores. No ha habido nadie que haya sido capaz de presentar el argumento político
no académico ni mediático, sino político de lo que está sucediendo y cuáles son los saldos de esta administración. El famoso le hace falta un López Obrador a López Obrador. Pues le hace falta, yo esperaría que algo distinto de López Obrador, porque esa ya la conocemos. Hay una López Obrador enfrente, hay un populismo de derecha que se está construyendo. Yo creo que la alternativa debería ser radicalmente distinta, que es la de una visión prudente, eficaz, competente, que pueda, a lo mejor es una contradicción, también entusiasmar de alguna manera. ¿Crees que esa ola rosa de las marchas del INE, la marcha feminista, son en realidad la semilla de la oposición, el trampolín de la oposición, y los partidos han quedado muy atrás? Yo creo que son señales de un apetito de política distinta, pero no hay, incluso quienes hablan en esas manifestaciones revelan que hay una negativa a asumirse como una plataforma propiamente política, ¿no? Personajes de gran autoridad pública, de gran reconocimiento, pero sin una perspectiva de convertirse en dirigentes de un nuevo movimiento político, ¿no? Esa es la parte desesperanzadora, digamos, de la sociedad civil. Gritamos o decimos, como tú dices, hubo 2 oradores, pero no están identificados con los partidos y no están dispuestos, digámoslo así, a ensuciarse las manos, como ninguno de esta mesa tampoco, de meternos a la política y nos vamos a lanzar, Denise y yo, de senadoras, así. No estamos dispuestos, ¿verdad? Entonces, hay lo que hay estos partidos. Ojalá y entusiasmen. Carlos, como decía Denise, falta mucho tiempo, falta año y medio para que vengan, bueno, ya menos año, 3 meses, para que haya elecciones y por ahí, dado el mal desempeño de López Obrador y la posibilidad de plantear una alternativa, no sé cuál es el populismo de derecha del que hablas, ahorita me lo explicas porque ya me diste terror, ¿eh? Me parece que Lili Telles representa el populismo una de persona, la derecha, no, creí que hablabas de los que es partidos. una Sí, candidatura con no. perspectiva de éxito. Bueno, a mí no me parece una perspectiva con Yo creo que Es la como que más candidatura alta está en las encuestas. hay que tomarla muy en serio. Pero a ver, En Yo creo que hay que derecho tomarla en serio. nacional. no, pero a sí. ver, seamos serios. Tenemos que pensar en un presidente, en un candidato que después va a ser presidente. A ver, María O sea, Amparo, no ella- díganme cualquier otro, sí, mira, yo la quiero bien, la conocí, he trabajado con ella, en fin, pero Ahí están A ver, las yo no encuestas. la quiero bien. mi problema... Yo no la quiero bien, pero sé que está armando una campaña, ya contrató asesores, está haciendo encuestas, ella ya se siente Ella y se pinta. asume. Está bien. Yo de chiquita también quería ser presidente, pero... pero, a ver, no, pero- yo quiero regresar al ¡Cumple el punto de sueño! Héctor. No, pero- yo quería No, pero- el punto de Héctor con los militares. El problema de López Obrador es que está creyendo, y por eso pienso en escenarios que me llenan medio de optimismo, Denise, es el señor crea problemas todos los días. En vez de resolver, ya se peleó con los militares. ¿Por qué? Porque movió la pieza de los militares. O bueno, ya se peleó con un sector. Parte, una Sabemos parte. que hay también parte de la élite que está bastante enojada, digamos, de la jerarquía superior. Está bueno, pero con la lana viene la corrupción, etcétera. Ya con las mujeres, ya con la sociedad civil, ya con los medios, ya con Carlos Loret, ya con... O sea, Pero- se pelea... Pero con María Amparo, todo Dios. pero no se pelea con su base electoral, se pelea con ¿Le nosotros. alcanza la base electoral para ganar? Mi pregunta, Denise, ¿le alcanza esa base yo electoral? no lo sé, Ah, yo pero, tampoco. pero a eso le está apostando. Nosotros en ese juego somos irrelevantes. A ver, ¿qué sucedió la semana pasada? Que a mi juicio fue una de las cosas más graves que ha ocurrido en este sexenio, que fue enterarnos que el ejército mexicano está espiando a ciudadanos con Pegasus. Como Peña. Exactamente como Peña, pero peor porque en el caso de Peña lo hace... Sigue espiando. Sí, exacto. No, En el caso de Peña lo hacía el CISEN. Y el CISEN compró Pegasus. El CISEN más o menos formaba parte de la estructura del gobierno federal. Aquí tenemos a un órgano secreto que es, ¿cómo se llama? El Centro Militar de Inteligencia, que compró este malware, Pegasus. No sabemos si con la anuencia del presidente o si el presidente no sabía. Ambos escenarios son malísimos. Está espiando a ciudadanos sin orden judicial y sin ningún tipo de vigilancia, supervisión civil. O sea, podemos imaginarnos un escenario
de ya el ejército actuando a su libre albedrío, sin el conocimiento o la anuencia del presidente, que se ve obligado a defenderlos en la mañanera porque no le queda de otra. O, si lo sabía, cómplice del espionaje que ahora él resignifica como inteligencia. Me parece gravísimo que esto se haya normalizado o permitido y que no haya tenido mayor consecuencia que la confrontación de una periodista valiente en la mañanera, y ya fue el escándalo de la semana pasada. Y cuando dices, con razón, a López Obrador le hace falta un López Obrador, ¿dónde estaba en la oposición el que señalaba y decía, esto es un escándalo? El PAN no lo podía hacer porque pues García Luna también espió, y el PRI tampoco lo podía hacer porque Peña usó Pegasus. Entonces, ¿de dónde va a venir una oposición que ya sea tenga la credibilidad moral o el cinismo de atacar a algo que ellos también hicieron? ¿Ya estamos en el momento en donde tiene que salir esa figura de la oposición, Héctor? Bueno, yo preferiría que ya estuviera, pero digamos, ¿de dónde va a salir el candidato de la oposición? Pues de la oposición. ¿De qué proceso? No lo sabemos todavía. Creo que andan muy atrasados en su proceso de escoger candidato, pero de que va a haber un candidato o una candidata, va a haber de la oposición. Cuando lo haya, entonces podremos empezar a medir realmente. Por cierto, yo no sé si andas muy bien digamos, en tu credibilidad sobre las encuestas que ves. Yo ando cada vez peor en mi credibilidad sobre las encuestas que veo. No entiendo el punto. Que no sé, no estoy muy seguro de que estén diciendo lo que una Las cosa encuestas real. que sean Por ejemplo, reales. no creo que esa sea la ventaja que dicen las encuestas que hay en el Estado de México para Morena. No lo creo. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que está mucho más cerrado de lo que Porque parece? la votación Pares. anterior no indica eso. La votación anterior que hubo, efectiva, no indica eso. Indica una cosa muy Por distinta. la comparación Entonces, entre ellas. el tema es, Está bárbaro. ¿cuándo vamos a saber nosotros, que no tenemos vela en ese entierro, quién va a ser el candidato o la candidata a la oposición? En ese momento, no sé cuál va a ser el proceso. Esa persona va a ser una persona muy distinta de la que es ahora, por el hecho de ser candidato o candidata de la oposición. Por ese hecho va a crecer de no ser Pericles a ser una opción real para ser presidente de México. A ver, bueno, déjame llevo el esperar un ejemplo poco. al extremo. Y era Ucrania. O sea, hoy vemos a Zelensky, bueno, ya en bronce, ¿no? Era un cómico de televisión sin ninguna experiencia, un títere de un sector de la oligarquía ucraniana que estaba peleada. Por eso me dices lo con de el Lili dictador. Telles. Por eso te Entonces, digo que no borres a Lili Telles de la lista de contendientes. Mi pregunta no es... nos gusta, pero ahí está. A ver, no es que todos se vayan a volver Zelensky, pero mi pregunta es, la cosa es que la oposición tenga una ficha, la que sea, que gane, Otra vez me voy o el punto es, vamos a por un estadista. a ver. A mí me parece que el tema es el procedimiento. O sea, creo que hay que construir una opción y la opción se construye a través de reglas de competencia dentro de la oposición. Que debatan. Tiene que haber un recorrido del país, tiene que haber una campaña dentro, tiene que haber la ventilación de visiones distintas del país y que peleen, que haya debates públicos y que gane uno. En ese momento creo que sí puede haber ya una plataforma distinta. El humo blanco de pronto en donde Alito y Marco Cortés se pongan de acuerdo, me parece que aunque haya en ese momento candidato, es la peor manera de disparar una alternativa. Un tapado. Entonces sí tiene que haber una generación de energía cívica y eso se hace con reglas que creo que ya deberían estar definidas. Ahí están. No sé Mira, si están. ojalá y así sea, como Héctor, no sé en qué van, sé que hay muchos grupos trabajando en distintas reglas para el candidato, pero creo que ha dicho una verdad de aquí lo Héctor, que va a haber un candidato o candidata, la va a haber. Ahora, mi posición, y otra vez me puedo equivocar, big time. Sería la segunda. Sería la segunda y el mismo programa. Creo que si es cierto que se polariza esta elección entre quien quiere que siga López Obrador El López y Obrador. No, es que el López Obradorismo. no es López Obrador. Bueno, el López Obradorismo. Es Y otra, quienes no, pero es otra no persona. queremos que Pero siga es el el López López Obrador. Obradorismo, el candidato pasa a segundo plano. ¿Sí? Si es una elección, como yo digo, ¿Alito? polarizada. ¿Votarías por Alito? No,
Pero bueno, te iba a decir una barbaridad. A ver. Imagínate que son Marcelo y ¿qué va a Alito. ser? Bueno, pues que te pones en ese plan, Carlos. Marcelo por Morena, Me Alito voy por la a, como oposición. dijo una vez la politóloga Denise Dresser, que le tundimos muchos en ese momento, abstenerse, una política de abstención, ¿no? No lo haría, pero A ¿te ver, acuerdas? María Amparo, déjame contestarte. Eran tiempos muy distintos. No, yo Estábamos sé, peleando contra la por eso. partidocracia y había que abstenerse para obligarlos a cambiar No sé, las tú reglas, tenías que tus eran argumentos, malísimas. En fin, pero te estoy dando la razón, me abstendría. No va a ser eso, Carlos, pero creo que en ese sentido ayuda que va a pasar a un segundo plano y ayuda también que ni Marcelo, ni Adán, ni Claudia, no sabemos de otro, tampoco son Sansón. No son Andrés Manuel, No, que es un candidato excepcional. No son pericles. No son pericles. Pero Sí. lo que dice Jesús es cierto. Yo creo que el proceso es tan importante como el Estamos resultado. siendo románticos. Y no hemos visto empezar el proceso y yo creo que es porque no lo tienen. Y en eso sí creo que andan muy atrás. No lo tienen porque todavía se están peleando en que si lo van a definir en un cuarto oscuro o en un VIPS, Alito y Marco Cortés, o si van a abrirlo a la ciudadanía, o si va a haber debates, o si va a haber encuestas, no han definido eso. Y eso es problemático porque estoy de acuerdo con Jesús. El que anuncien de pronto un candidato, los dirigentes de los partidos, por cierto, dirigentes dos muy desacreditados, no va a ser un buen parto. O sea, ese niño va a nacer muerto. ¿Se va a fracturar Morena? O sea, ¿creen que Marcelo rompería si no es él? Para poner la pregunta así clara, directa, o al final se va a alinear De Marcelo. ninguna manera. De ninguna manera. Porque hay mucha gente esperanzada en que hay una Jamás. fractura en Morena y a partir de ahí entonces mejoran Jamás. Claro que mejorarían las perspectivas claro. de Va por Entonces, México, ¿creen que se vaya pero a suceder? no la veo ni de parte de Monreal, ni de parte de Adán Augusto. Los costos para ellos son demasiado Y la altos. única que pesaría si hubiera una fractura sería Claudia, porque creo que es la única que tiene una base, cuando menos tiene una base en el Distrito Federal. Adán Augusto, ¿cuántos votos se lleva si se fuera? Marcelo Ebrard, 3, ¿no? No la veo. Yo lo que creo que sí está pasando en Morena es que Monreal el presidente ya no está pensando nada más en Claudia Sheinbaum. Por lo que vemos de la actividad de Adán Augusto y por el dinero que está gastando, parece está en la fase en que estaba Claudia hace 6 meses. Hay mucho dinero ya atrás de Adán Augusto. Yo creo que el presidente está ya pensando que por lo menos van a ser 2 carriles y cree, a lo mejor con razón, de que cualquiera que elija le va a levantar la mano al otro. Y por tanto ahí va a estar como el 60 o el 70% de Morena. Más Ebrard, que yo creo que no se va a salir. Una fractura en la cúpula de Morena, no. Abajo, quién sabe. Eso sí. Abajo, en la elección del año entrante, que va a ser tan compleja y tan regional y tan local, quién sabe. ¿Por qué? Porque se van a estar peleando por las candidaturas de Morena como si fueran certificados de triunfo, como antes se peleaban las del PRI. Y ahí sí quién sabe qué vaya a pasar. Y sí quisiera manifestar cuán mal me siento de que estemos haciendo análisis de esta manera otra vez. Que estamos tratando de predecir el futuro en función de lo que pasa dentro de la cabeza del presidente y la psicología personal del presidente y tratando de ver con quién se sentó, a quién saludó, si le alzó la mano o no. O sea, estamos regresando como analistas, y esto lo digo para la generación de jóvenes que no nació en esa época, de la cual veníamos, en la cual teníamos que hacer análisis político, escudriñando cada comportamiento, cada palabra del presidente, en lugar de que hubiera reglas abiertas, transparentes, formales, etcétera. Y aquí otra vez metidos en cómo piensa Andrés Manuel López Obrador para ver a quién va a elegir y que ese es el futuro de la democracia. yo de lo que te estoy no hablando creo que estemos del equivocados. dinero, ¿No crees que va a ser el dedazo? Por supuesto, pero es una tragedia que estemos en la misma. a eso me refiero, Sí, es una somos iguales. tragedia. Bueno, ellos son Yo iguales. lo que estoy hablando es del dinero que se ve que está ya atrás de Adán Augusto. Eso no puede pasar sin la autorización del presidente. Por supuesto. Porque tiene que autorizarle, entre otras cosas, que le llegue el dinero. Y le llega mucho dinero. El otro elemento del tapadismo que resurge es que no solamente no conocemos el que tiene la capucha, sino que el propio elector se va a sorprender de quién es el personaje al que ungirá con la candidatura, ¿no? Que es la regla del tapadismo en la época priista, en donde una vez
le que quitan obtiene la candidatura, este hombre, esta mujer que le juraba pleitesía, que repetía sus frasecitas, pues se descubre como alguien distinto, ¿no? Una rápida nada más antes de cerrar. La marcha de este sábado a la que ha convocado el presidente López Obrador es su oportunidad de darle la vuelta a la mala racha que traía, de decir, ustedes feministas no traen nada, ustedes de la ola rosa no traen nada. Miren, este es el músculo que va a ganar el 24. Por supuesto, es una escenificación de la popularidad y la capacidad de arrastre del presidente, que va a voltear y decir, como lo dijo, esa marcha del INE, pues solo llenaron el Zócalo, pero hay 30 millones de conservadores. ¿Dónde están esos millones de conservadores que no llegaron al Zócalo? Yo hago una predicción de que le va a echar toda la carne al asador para la marcha del sábado. Va a haber camiones de todos los estados de la República, cuotas que delegados de Morena, presidentes municipales y gobernadores van a tener que cumplir, por supuesto. Y él va a hacer lo mismo que hizo en la marcha pasada, va a caminar al Zócalo y va a haber estas fotos apoteósicas del presidente imperial. Yo en 2 frases, es una manifestación del enorme enojo del presidente de que le hayan quitado el monopolio de la plaza pública, y 2, recordarle a él y también a nosotros, los de la Marcha Rosa, que llenar una plaza, aunque sea la de la Constitución, no es ganar una elección. Entonces, Totalmente esas de 2 cosas. ¿Qué te esperas de la marcha del sábado? Bueno, yo creo que es un arma también peligrosa para el presidente, una exhibición de empleo de recursos públicos. Creo que puede ser más muestra de debilidad de la convocatoria, concreta, personas, y de transporte de contingentes a través de los dineros públicos. Creo que también puede ser una exhibición de cómo se usa el aparato público para engrandecer la vanidad del personaje. Si solo va a ser para llenar el Zócalo y sus alrededores, si solo va a ser en la Ciudad de México, no va a añadir gran cosa a lo que hemos visto antes. Si fuese en todas las ciudades importantes del país, eso sería otra cosa. Pero va a abarrotar la Ciudad de México, pues ya se hizo sin necesidad de usar un solo camión de acarreo. Entonces, si es nada más aquí en la Ciudad de México, me parece que no va a añadir. Si solo llena el Zócalo, ¿le habrá ganado entonces la marea rosa porque fue en 100 ciudades? Naturalmente. Muchísimas Pero sí va a gracias. ser en todo el país, Héctor. Sí, pues yo oigo la convocatoria para el Zócalo, no he oído. Gracias, Carlos. A mí me parece que es el preludio de lo que Lo que el más presidente aprendí quisiera que fuera una elección de Estado. De Chucho. Muchísimas gracias, María Amparo Casar. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, Héctor Aguilar Camín. Y muchísimas gracias. Gracias. Denis Dresser, nuestra mesa aquí en Latinus. Siga al pendiente de nuestros contenidos. Ya sabe, todos los días a las 9 de la noche. Les espero.